Me llamo Thomas Renner. Era noviembre del 98 cuando decidí hacer lo que hacía cada año desde hacía más de 2 décadas. Acampar solo durante una semana en Red Creek, un área boscosa en el corazón de Montana. Me conocía cada sendero, cada rincón, cada sonido que la montaña podía emitir. Lo que viví esa semana cambió mi forma de ver la vida para siempre. Y no es una exageración, porque no hay lógica, no hay explicación humana que justifique lo que escuché, lo que vi. Salí de mi cabaña en Helena un lunes por la mañana. Tenía provisiones para una semana, una carpa resistente, mi rifle y, lo más importante, mi soledad. Red Creek es uno de esos lugares donde no hay señal, donde los árboles se inclinan por el peso de los años y el aire es tan puro que huele a tiempo detenido. Al caer la noche, armé el campamento cerca de un viejo arroyo. Cociné un poco de carne seca al fuego y me senté a observar el cielo estrellado. Sin contaminación lumínica, el cielo parece otro universo. Todo era perfecto, al menos esa primera noche. Fue alrededor de la 1 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Un silbido, largo, pausado. No una melodía, más bien una nota constante, como si alguien intentara llamar a un perro, o quizás a mí. Lo escuché una vez y luego nada. No le di importancia. Podría haber sido el viento atravesando alguna rama hueca. 40 minutos después, otro silbido, esta vez más cerca. Tomé la linterna y alumbré en todas direcciones. El bosque parecía normal, silencioso. Hasta los grillos se habían callado. Regresé a la tienda. Intenté dormir, pero el tercer silbido fue justo afuera. Abrí la cremallera lentamente y apunté con mi escopeta. Nada. Pero sentí esa presión, esa sensación en la nuca, como si algo me estuviera mirando desde la oscuridad. Me dormí a ratos, más por agotamiento que por tranquilidad. Al amanecer revisé los alrededores. No encontré huellas humanas ni señales de presencia animal. Lo atribuí al cansancio. A veces la mente juega trucos cuando estás solo. Durante el día recorrí la zona norte, buscando señales de alces. La caza fue tranquila. No vi ningún animal, pero encontré rastros frescos. Era prometedor. Al regresar al campamento al anochecer, me encontré con algo que me congeló la sangre. Alrededor de mi tienda, en el barro húmedo, había huellas descalzas, pequeñas, humanas. El barro había capturado bien la forma. 5 dedos, talón profundo. Pero lo más raro era que daban vueltas alrededor, como si quien las hiciera hubiese estado caminando en círculos mientras yo dormía. No había huellas que se alejaran, ninguna entrada ni salida, como si la persona simplemente hubiese aparecido y desaparecido ahí mismo. Esa noche encendí una fogata más grande. Me senté frente al fuego, con el rifle en el regazo. El silencio era espeso, y entonces el silbido volvió. Esta vez no vino desde lejos, sino desde los 2 lados a la vez, uno a mi izquierda, otro a mi derecha, mismo tono, mismo ritmo, perfectamente sincronizados. Era imposible. Nadie puede silbar tan igual, a menos que no fueran personas. Mi cuerpo entero se tensó. El sudor frío me bajó por la espalda. Esperé. No moví un músculo. No disparé. Sabía que si lo hacía, quizás no viviría para contarlo. Pensé que eso era lo peor que viviría, pero apenas era el inicio, porque la tercera noche fue cuando la cosa me miró directo a los ojos. Antes de que cayera la noche de ese tercer día, había tomado precauciones. Moví mi tienda unos 50 metros hacia un claro más abierto. Rodeé el perímetro con pequeñas latas colgadas de cuerdas improvisadas. Si algo o alguien se acercaba, el sonido metálico me alertaría. También cargué una cámara trampa con visión nocturna que llevaba para monitorear animales.
La apunté hacia el punto donde, en la noche anterior, escuché el silbido más cercano. El fuego volvió a arder. Esta vez me senté sobre una roca, rifle en mano, y esperé. No dormí, no pestañeé. A las 2:15 de la madrugada, todo el bosque se quedó en silencio total. Y cuando digo total, me refiero a algo antinatural. Ni el viento se movía, ni un solo crujido. Entonces lo escuché. El silbido, una vez más, igual que siempre, pero esta vez no fue a la izquierda ni a la derecha, fue detrás de mí. Me giré en seco y levanté el rifle. No había nadie, pero una de las latas empezó a sonar, agitándose lentamente, como si algo invisible la hubiese rozado. Tomé la linterna y alumbré, y fue entonces cuando lo vi. Estaba a unos 7 metros, quieto, completamente inmóvil entre los árboles. Era una figura alta, más de 2 metros, delgada, con la piel pálida que parecía reflejar la luz de mi linterna como si fuera porcelana mojada. No tenía ropa, pero lo peor no fue eso, fue la cara. No tenía ojos visibles, ni nariz, solo una hendidura vertical en el centro del rostro, como una cicatriz profunda, y 2 pequeños orificios donde deberían estar los oídos. Y entonces empezó a silbar, pero su boca no se movía, no tenía labios. El sonido salía de su garganta, sin expresión, sin esfuerzo. Mantuvo su postura, recta, como un árbol enfermo, y me miraba, o al menos sabía que estaba ahí. Apunté con el rifle, le grité que se fuera. No reaccionó, solo silbó una vez más, luego dio un paso hacia atrás, no hacia mí, sino en sentido contrario, pero sin quitarme la vista. Y con cada paso que daba, los árboles alrededor comenzaban a crujir, como si se quebraran desde dentro. Cuando desapareció entre las sombras, no sabía si estaba huyendo o atrayéndome. Esa mañana, apenas amaneció, fui directo a revisar la cámara trampa. El archivo de video pesaba mucho más de lo normal. Lo revisé en la pantalla LCD pequeña, y lo que vi me dejó paralizado. A la 1:53, el lente de la cámara se empañó solo durante 3 segundos. Cuando recuperó el foco, esa cosa estaba justo frente al lente, observando directamente el sensor. No se movía, no parpadeaba, solo silbaba. 4 minutos y 13 segundos estuvo ahí, sin moverse ni un solo músculo. Al final del video, antes de desaparecer, levantó su brazo lentamente y señaló hacia donde estaba mi tienda. Empaqué todo. Dejé la carne, la leña, incluso parte de mis herramientas. Cargué solo lo esencial. Apagué el fuego con el poco agua que me quedaba y tomé el sendero de regreso. Caminé durante 6 horas seguidas, sin parar, sin mirar atrás. A mitad del camino, en una bifurcación que conocía bien, vi algo colgado de una rama baja. Era mi linterna, la que dejé en el campamento. Estaba cubierta de barro y de marcas de dedos muy largos, como de una mano demasiado delgada. Desde entonces, nunca volví a cazar solo. Vendí parte de mi equipo, cancelé las suscripciones a mis revistas de caza y dejé de participar en foros. A veces, por la noche, aún escucho ese silbido en mi cabeza. Siempre es el mismo, siempre perfecto, siempre demasiado cerca. Mi nombre es Lucien Gauthier. Soy nacido en Quebec, hijo de leñadores y nieto de cazadores. Llevo desde los 15 años guiando turistas en el norte profundo del bosque boreal. Pero jamás, en toda mi vida, me había topado con algo como lo que ocurrió en el invierno de 2005. Hay cosas que la selva guarda como heridas cerradas y que uno, por error o por curiosidad, puede volver a abrir. Eran principios de diciembre. Aún no había caído la gran nevada del año.
Así que acepté un último viaje. 2 turistas alemanes, apasionados por la caza fotográfica de lobos grises. Nada fuera de lo normal. Nos internamos a unos 90 kilómetros de la última carretera, donde el bosque se convierte en un océano de ramas congeladas y ecos antiguos. El segundo día, mientras seguíamos rastros frescos de un alce, vimos algo que no aparecía en los mapas. Una cabaña pequeña, de madera oscura, completamente aislada. Y lo más extraño, sin puertas ni ventanas visibles. Era como si alguien hubiese construido las 4 paredes y el techo, pero se hubiese olvidado de los accesos. Sin embargo, al rodearla, uno de los alemanes, Karl, detectó una abertura baja, del tamaño de un perro grande, justo a ras del suelo. Nos arrastramos por ahí. Dentro, la oscuridad era casi total. Solo había una silla vieja de espaldas a nosotros y una radio antigua sobre una caja. Lo más inquietante, la radio estaba encendida. No emitía música ni voz, solo un leve murmullo, como estática viva. En ese momento debimos irnos, pero cometimos el error de quedarnos unos minutos más. Cuando salimos, algo había cambiado. El sol ya no estaba donde debía. La brújula giraba sin sentido. El GPS parpadeaba como si intentara reiniciarse una y otra vez. Caminamos en línea recta durante casi una hora, y sin importar cuán lejos íbamos, siempre regresábamos a la cabaña. Era como si el bosque se hubiese cerrado sobre sí mismo, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Esa noche no dormimos. Nos turnábamos para vigilar. Alrededor de las 2, la radio volvió a emitir sonido. Esta vez no era estática. Era una voz femenina, susurrando en francés antiguo. Soy francófono, pero ese acento no era normal. Era como escuchar a una anciana que hablara desde debajo del agua. Solo repetía una frase: «Vous ne partez pas». No te irás. La silla dentro de la cabaña se movió. Lo escuchamos. Nadie estaba adentro, pero la escuchamos arrastrarse sobre la madera. Al amanecer, Karl estaba desaparecido. Ni huellas, ni rastro. Solo su mochila, abierta, con la cámara dentro. Las fotos mostraban cosas imposibles. La silla girando por sí sola, una sombra humana sin cabeza en la esquina, y en la última imagen, la cabaña rodeada de figuras blancas con rostros distorsionados. Yo y el otro turista, Jürgen, intentamos huir por un nuevo sendero. Esta vez sí pudimos alejarnos. Corrimos durante horas. Jürgen fue encontrado por un equipo de rescate a 50 kilómetros, deshidratado, en estado de shock. A mí, nunca me encontraron. Quizás ya no estoy en ese bosque. Quizás esta voz que escuchas no viene de mí, sino de algo que usó mi historia para encontrarte. Escucha con atención. Oyes la estática. Oyes el susurro. No sé cuánto tiempo más voy a seguir cargando con esto, pero antes de borrar esta cuenta, voy a dejar esto aquí. Tal vez a alguien le sirva como advertencia, o tal vez solo necesito sacármelo del pecho. Todo ocurrió en el otoño de 2013, en el Parque Nacional Shenandoah, Virginia. Me encontraba acampando solo, una costumbre que siempre me ayudó a desconectar, hasta que ese viaje lo cambió todo. A veces el bosque te observa, y a veces responde. Era el segundo día. Recorría un sendero poco transitado cuando vi lo que creí que era un ciervo joven entre los árboles. Pero su postura era extraña. Se mantenía casi erguido. Las patas traseras estaban alargadas de forma antinatural, los huesos marcados bajo la piel. Pensé que estaba herido. Me acerqué sigilosamente. El animal me miró, pero sus ojos no eran de ciervo.
Eran ojos humanos. Luego, sin aviso, giró y caminó en dos patas, balanceando su cuerpo como un borracho, pero con pasos firmes. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo. Solo sé que cuando volví a reaccionar, el sol ya empezaba a caer. Esa noche regresé a mi tienda sin hablar ni una palabra, ni siquiera conmigo mismo. Algo estaba mal. No con el animal, con el bosque entero. Me metí en el saco de dormir, tratando de convencerme de que era el cansancio. Alrededor de las 3:40 de la madrugada, escuché pasos. No eran de 4 patas, eran pasos humanos, lentos, pesados. Me asomé por la abertura. Ahí estaba, de pie, entre los árboles, el mismo ciervo, pero ahora más cerca, mucho más cerca. La cabeza estaba ladeada, como si no pudiera mantenerla recta. Tenía astas rotas. Su piel estaba desgarrada en varios puntos, pero lo más aterrador era su rostro. No tenía boca ni nariz, solo una superficie de piel lisa. Lo más perturbador era su quietud. No se movía, solo estaba ahí, mirándome o fingiendo que podía ver, y entonces su cuerpo comenzó a temblar, de a poco, como si estuviera conteniendo algo. Un sonido profundo salió de su pecho, como un lamento o una risa seca. Corrí dentro de la tienda, cerré la cremallera. Al minuto, algo empezó a rodear la tienda. No caminaba, arrastraba los pies. Cuando amaneció, salí. No había nadie, pero en el suelo, alrededor de mi tienda, estaban sus huellas, marcadas en círculo, perfectamente espaciadas, como si hubiese estado danzando a mi alrededor toda la noche. Y en el centro del claro, formado con ramas secas, había una palabra escrita: mírame. No recuerdo cómo llegué a mi coche. Solo sé que corrí sin parar, sin dirección. Desde entonces, no he vuelto al bosque, ni siquiera a un parque, pero en ocasiones, al cerrar los ojos, aún lo veo, de pie, esperando, como si estuviera en pausa, hasta que vuelva a mirarlo. Esta es mi última publicación. No voy a responder comentarios. Ya borré mis fotos. Solo quiero que, si alguien ve algo similar, no lo ignore. No es un animal. No es un ser humano. Es algo que quiere que lo veas. Y si lo haces, ya no te olvida. Yo me llamo Julián Rodríguez. Nací en la comunidad de Nueva Palestina, en la región de la Selva Lacandona. Cazo desde niño. No por deporte, sino por necesidad. Conozco bien la selva. Sé distinguir los aullidos, los crujidos, y hasta cuando una rama se rompe por el peso de un tejón o de un jaguar. Pero en 1990, algo me enseñó que ni siquiera 20 años caminando entre árboles te preparan para lo que no se puede explicar. Fue en septiembre, después de las lluvias. Mi primo Eusebio y yo salimos a buscar venado. Acampamos en una planicie rodeada de ceibas. La primera noche fue tranquila, pero la segunda, alrededor de la medianoche, escuchamos pasos raros. No eran de animal, no eran firmes como los de un hombre, ni suaves como los de un felino. Era un sonido raro, pasos que se alejaban, pero que cada vez sonaban más cerca. Pensamos que era un efecto del eco, hasta que vimos las huellas. Eran huellas humanas, sí, pero estaban al revés. Es decir, los talones apuntaban hacia donde debían estar los dedos, y viceversa. Mi primo palideció. Él creía en muchas cosas que yo siempre había considerado supersticiones. Dijo: es el hombre al revés, el Tzul Balam, un espíritu de la selva, un guardián o un castigo, según las historias viejas. Esa noche, cerca del fuego, mientras Eusebio revisaba su mochila, yo lo vi, entre los árboles, a unos 20 metros. Una figura delgada, desnuda, con la piel color tierra y el cabello pegado a la cabeza. Caminaba, pero cada paso parecía desafiar la física.
Su cuerpo iba en una dirección, pero las piernas se movían al revés. No lo escuchabas llegar, pero lo sentías. Me quedé paralizado. Cuando parpadeé, ya estaba 5 metros más cerca. Eusebio me gritó que corriera. Yo no me moví, pero él sí. Agarró su machete y se metió en la espesura. No volví a verlo. Lo llamé, lo busqué. Nada. A la mañana siguiente, seguí su rastro y encontré su sombrero colgado de una rama, a más de 2 metros del suelo, manchado con una especie de barro rojo. La policía llegó 3 días después. No encontraron rastros de lucha, solo restos del campamento y algo que no supieron explicar. 12 pares de huellas humanas invertidas, todas girando en círculos alrededor del sitio donde desapareció Eusebio. Y en el centro, una flor blanca que no crece en esa zona. Hoy, cuando entro a la selva, llevo siempre una cruz colgada y nunca duermo 2 noches en el mismo lugar. Dicen que el hombre de los pies, al revés, no te caza por hambre, sino por curiosidad. Porque, cuando te mira, quiere entender qué se siente ser tú. Y cuando lo logra, tú dejas de estar aquí. Enero 14, 2019. 3 hombres desaparecieron en la región de Kansk, zona de caza habitual. El último contacto fue una llamada de radio. Algo nos está siguiendo. Me enviaron a investigar. Yo, Yegor Petrovich, exmilitar, he rastreado osos, lobos y hasta fugitivos armados. Pero nada me preparó para lo que encontré en esa maldita nieve. Enero 16. Encontré el primer campamento. Las carpas estaban destrozadas, pero no por animales. Cortes limpios, hechos con garras o cuchillas. A pocos metros, el cuerpo de Pavel. No tenía ojos ni lengua. Pero lo más raro era que su rostro mostraba una expresión de risa, como si algo lo hubiera obligado a morir feliz. En la nieve, cerca del cadáver, alguien había tallado con ramas: On Ojotitsana Ojotnikov. Él caza a los cazadores. Enero 17. Seguí las huellas. Me llevaron a una cueva en la base de una colina helada. Dentro, encontré pieles humanas colgadas como si fueran trofeos. Algunas aún estaban calientes. Pero lo peor fue una cámara encendida, sin batería visible, funcionando en medio del hielo. Reproduje el video. La imagen temblaba, pero el audio era claro. Una voz grave decía en ruso antiguo: el lobo despertó. No es bestia ni hombre, es recuerdo de lo que fuimos. Luego se oía un rugido. No de oso, no de lobo. Algo distinto, demasiado grave, demasiado consciente. Enero 18. Anoche lo vi. No sé si fue real, pero si no lo era, entonces la locura se siente más real que la vida misma. Medía más de 3 metros. Tenía cuerpo humanoide, pero con extremidades desproporcionadas, largas y cubiertas de un pelaje negro. Pero lo más aterrador eran sus ojos, múltiples, pequeños, repartidos como una telaraña en su frente. Cuando me vio, no atacó, solo rió. Una risa profunda, parecida a la vibración de un trueno bajo tierra. Enero 19. Él me sigue. Lo escucho silbar, como si fuera viento, pero con intención. Hoy desperté con marcas en el cuerpo, formas circulares, como si hubiera dormido sobre huesos. Este será mi último registro. Si alguien encuentra esto, no lo busques. Él no está cazando comida, está coleccionando memorias. En febrero de 2019, los restos del diario de Yegor fueron recuperados por un grupo de rescate. De él no hubo rastro. Solo se halló su mochila congelada y una figura tallada en madera enterrada bajo la nieve. Un humano, con cabeza de lobo y manos humanas sosteniendo una cámara. Nadie volvió a cazar en esa región desde entonces. 5 historias,
5 cazadores, 5 encuentros con lo inexplicable. Algunos vivieron para contarlo, otros desaparecieron sin dejar más que una pista rota en medio del silencio. Y aunque cada una ocurrió en un rincón distinto del mundo, todas comparten un patrón que no podemos ignorar. Todos ellos estaban en lugares aislados. Todos creían dominar su entorno. Todos fueron observados antes de entender que no eran los cazadores, sino la presa. No importa si es un silbido en la noche, una figura entre los árboles o una sombra en la tienda de campaña. Hay momentos en los que el bosque deja de ser naturaleza y se convierte en un umbral. Un límite entre lo que conocemos y lo que nunca deberíamos conocer. Y ahora tú, que escuchaste estas historias con atención, ¿has sentido alguna vez esa sensación? Ese escalofrío que recorre la espalda cuando crees estar solo, pero no lo estás. Esa mirada que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. ¿Y si te dijera que estas historias no son casos aislados? ¿Y si cada bosque, cada selva, cada rincón salvaje guarda su propio secreto? Quizás ya lo viste, quizás solo te falta recordarlo, o quizás alguien ya te eligió para que seas parte de la siguiente historia. Y esta vez, tú no serás el que la cuente.